La crónica de Akakor son relatos sobre una supuesta tribu que habita en la selva del Amazonas en Brasil, los Uga-Mongulala. Esta tribu tiene más de 15.000 años de historia, iniciada desde la llegada de sus dioses civilizadores. Estos relatos originalmente fueron escritos sobre cortezas de árboles en el lenguaje de sus maestros antiguos. Luego fueron transmitidos en forma oral por el príncipe de la tribu Tatún Canara, al periodista alemán Karl Brugger, que se encontraba trabajando en Brasil. Grabó todo el relato en cintas magnetofónicas y en 1976 escribió y publicó el libro Crónicas de Akakor. En 1984, Karl Brugger fue asesinado en Ipanema, Brasil, cuando, según la investigación oficial, un asaltante lo disparó tras un robo fallido. Pero esto es muy extraño, ya que Brugger estaba a punto de hacer un segundo viaje de exploración a la selva para encontrar la segunda ciudad oculta de Akakor, Akajim, y disponía de información valiosa que iba a sacar a la luz en una segunda parte del libro La Crónica de Akakor y la conexión con la mítica ciudad del Dorado. Amigos de Brugger que aún viven y que estuvieron en el lugar del fatídico hecho cuentan que todo fue muy extraño y que parecía más un asesinato planeado que un robo, ya que el asaltante fue directamente hacia Brugger. Sospechan además que fue planeado por Tatún Canara para que no llegaran a conocerse más datos de Akakor, ya que se estaban acercando a algo que destaparía todo el asunto. También se sospecha que mezcló verdad con ficción para sacar dinero. Además, hay desapariciones extrañas en torno a la extraña civilización perdida en las selvas de Brasil, y que Tatún Canara es un trabajador de los servicios secretos alemanes, un agente encubierto. En la serie documental que aconsejo ver, Curse of Akakor, La maldición de Akakor, investigan todo lo relacionado con Akakor y Karl Brugger. Dan con pistas y datos de la existencia real de esa antigua civilización creada por los dioses, una especie alienígena de un sistema planetario llamado Suerta, que construyeron un sistema de túneles que recorren toda Sudamérica y conectan 26 ciudades que construyeron los alienígenas. Entre ellas, las principales son Akakor, Akajim y Akanis. Algunos lugares míticos como Cuzco y Machu Picchu representan enclaves conectados a estos túneles, siendo utilizados parcialmente por los nativos en la actualidad. Lo interesante de todo esto es la conexión de estos seres y las antiguas historias de todas las civilizaciones del pasado remoto de todo el planeta, donde nos cuentan la llegada de los dioses, los poderosos, los Elohim, los Anunnaki, etc., y del diluvio que crearon estos seres hace 12.000 años para eliminar a los rebeldes. En el libro La Crónica de Akakor, Tatún Canara dice lo siguiente a Karl Brugger: la crónica de Akakor comienza en la hora cero, cuando los dioses nos dejaron. En aquel momento, Ina, el primer príncipe de los Uga-Mongulala, decidió que todo lo que fuera a suceder quedase escrito con buenas palabras y con lenguaje claro, y así la crónica de Akakor da testimonio de la historia del pueblo más antiguo del mundo, desde sus comienzos en la hora cero, cuando los maestros antiguos nos dejaron, hasta los tiempos presentes, cuando los blancos bárbaros estaban tratando de destruir nuestro pueblo. Explica el testamento de los padres antiguos, sus conocimientos y su sabiduría, y describe el origen del tiempo, cuando mi pueblo era el único que poblaba el continente y el gran río fluía en otra dirección, cuando el país todavía era llano y liso como la espalda de un cordero. Todo esto está escrito en la crónica, la historia de mi pueblo desde que los dioses partieron en la hora cero y que corresponde al año 10.481 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros. Esta es la historia de los senadores escogidos. En el comienzo todo era caos. El hombre vivía como los animales, sin razón, sin conocimiento, sin leyes y sin cultivar la tierra, sin vestirse y sin ni siquiera cubrir su desnudez. No conocía los secretos de la naturaleza, vivía en grupos de 2 o de 3, cuando un accidente los había juntado en cuevas o en hendiduras de las rocas. Los hombres caminaron en todas las direcciones hasta que los dioses llegaron. Ellos trajeron la luz. No sabemos cuándo sucedió, de dónde procedían, tan solo oscuramente. Un denso misterio cubre los orígenes de nuestros maestros antiguos, que ni siquiera el conocimiento de los sacerdotes puede desentrañar. Según la tradición, debió ocurrir 3.000 años antes de la hora cero, en el año
año 13.000 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros. Súbitamente unas brillantes naves doradas aparecieron en el cielo. Enormes chorros de fuego iluminaron la llanura. La tierra se estremeció y el trueno retumbó sobre las colinas. El hombre se inclinó lleno de veneración ante los poderosos extranjeros que llegaban para tomar posesión de la tierra. Los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Suerta, un remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que vivían sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Dicen nuestros sacerdotes que era aquel un poderoso imperio formado por muchos planetas, tan numerosos que ambos mundos, el de los maestros antiguos y el de la misma tierra, se encuentran el uno al otro cada 6.000 años. Es entonces cuando regresan los dioses. Con la llegada a nuestro mundo de los extraños visitantes se inició la Edad de Oro. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la tierra para liberar al hombre de la oscuridad, y los dioses los reconocieron como sus propios hermanos. Ellos asentaron a las tribus que viajaban errantes, les dieron partes justas de todas las cosas comestibles, trabajaron diligentemente para enseñar sus leyes a los hombres, aun cuando su enseñanza encontró oposición. Por esta labor, por todo lo que sufrieron por la humanidad y por lo que nos trajeron y nos mostraron, los veneramos como los creadores de nuestra luz, y nuestros artistas más sublimes han realizado imágenes de los dioses para que den testimonio durante toda la eternidad de su auténtica grandeza y de su maravilloso poder. Así, la imagen de los maestros antiguos ha permanecido presente en nuestro recuerdo hasta nuestros días. En su aspecto físico, los extraños de Suerta apenas se diferenciaban del hombre. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca, sus notables rostros enmarcados por un fino pelo negro azulado. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables de carne y hueso, pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada una de sus manos y los 6 dedos en cada uno de sus pies. Constituía la característica de su origen divino. ¿Quién puede llegar a desentrañar los actos de los dioses? ¿Quién puede llegar a comprender sus acciones? Porque seguramente eran poderosas e incomprensibles para los ordinarios mortales. Conocían el curso de las estrellas y las leyes de la naturaleza. Verdaderamente estaban familiarizados con las leyes más profundas del universo. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la tierra y trajeron la luz. El recuerdo de nuestros más antiguos antepasados me estremece y entristece. Mi corazón está pesaroso porque ahora estamos solos, abandonados por nuestros maestros antiguos. Todo nuestro conocimiento y todo nuestro poder a ellos se lo debemos. Ellos llevaron al hombre desde la oscuridad hasta la luz. Antes de que los extraños de Suerta llegaran, los hombres vagaban como niños que no pueden encontrar sus hogares y cuyos corazones no conocen el amor. Recogían raíces, bulbos, frutas que crecían salvajes, vivían en cuevas y en agujeros en el suelo, disputaban con sus vecinos por el botín cazado. Pero entonces llegaron los dioses e instituyeron un nuevo orden en el mundo. Enseñaron a los hombres a cultivar la tierra y a criar animales, les enseñaron a tejer la tela y asignaron hogares permanentes a las familias y a los clanes. Así nacieron las tribus. Este fue el comienzo de la luz, de la vida y de la tribu. Los dioses llamaron a los hombres para que se juntaran, deliberaron, reflexionaron y celebraron consejos, y luego adoptaron decisiones, y de entre todas las personas escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y a los que les transmitieron sus conocimientos. Con las familias escogidas, los dioses fundaron una nueva tribu y le dieron el nombre de Uga Mongulala, que en el lenguaje de los blancos bárbaros significa las tribus escogidas aliadas, y como una muestra de su alianza eterna, se emparejaron con sus servidores. Por tanto, y hasta hoy en día, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados. Son altos, sus rostros se caracterizan por unos pómulos salientes, una nariz nítidamente delineada y unos ojos almendrados. Tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo pelo espeso negro azulado. La única diferencia con los dioses la constituyen los 5 dedos de los mortales en las manos y en los pies. Los Uga Mongulala son el único pueblo de piel blanca
blanca sobre el continente. Aunque los maestros antiguos retuvieron consigo muchos secretos, la historia de mi pueblo explica también la historia de los dioses. Los extraños de Suerta fundaron un poderoso imperio. Con sus conocimientos, su superior sabiduría y sus misteriosas herramientas les fue fácil modificar la tierra según sus propias ideas. Dividieron el país y construyeron caminos y canales. Sembraron nuevas plantas que el hombre desconocía. Enseñaron a nuestros antepasados que un animal no solo es una presa, sino que, asimismo, puede ser una valiosa posesión e indispensable contra el hambre. Con mucha paciencia impartieron los conocimientos necesarios para que el hombre pudiera arrancar los secretos de la naturaleza. Basados en esta sabiduría, los Uga Mongulala han sobrevivido durante miles de años a pesar de catástrofes y de guerras terribles. Como los servidores escogidos de los maestros antiguos, han determinado la historia de la humanidad durante 12.453 años, tal y como está escrito en la crónica de Akakor. La línea de los servidores escogidos no se extinguió. Aquellos que son llamados los Uga Mongulala sobrevivieron. Muchos de sus hijos murieron en guerras devastadoras. Catástrofes terribles visitaron su territorio, pero la fuerza de los servidores escogidos permaneció intacta. Ellos son los maestros, ellos son los descendientes de los dioses. La crónica de Akakor, la historia escrita del pueblo de los Uga Mongulala, comienza con la partida de los maestros antiguos en el año 0. En ese momento Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, dispuso que todos los acontecimientos quedasen escritos con buenas palabras y con lenguaje claro, y con la debida veneración para con los maestros antiguos. Pero la historia de los servidores escogidos se remonta más atrás, a la Edad de Oro, a cuando los padres antiguos todavía gobernaban la tierra. Muy pocos testimonios se han conservado de este periodo. Los dioses debieron haber establecido un poderoso imperio en el que todas las tribus cumplían con tareas determinadas y en el que los Uga Mongulala ocupaban el primer lugar. A ellos les fue concedida una sabiduría mayor que los hizo superiores a todos los demás pueblos. En el año 0 los dioses legaron sus ciudades y sus templos a las tribus escogidas. Han durado 12.000 años. Tan solo unos pocos de los blancos bárbaros han visto estos monumentos o la ciudad de Akakor, la capital de mi pueblo. Algunos soldados españoles que habían sido capturados por los Uga Mongulala lograron escapar a través de pasadizos subterráneos. Los aventureros y los colonos blancos que descubrieron nuestra capital fueron tomados prisioneros por mi pueblo. Akakor, la capital del territorio, fue construida hace 14.000 años por nuestros antepasados con la guía de los maestros antiguos. También el nombre procede de ellos. Aka significa fortaleza y Kor significa dos. Akakor es la segunda fortaleza. Nuestros sacerdotes hablan asimismo de la primera fortaleza, Akanis. Estaba situada sobre un estrecho istmo en el país que llaman México, en el lugar donde los dos océanos se tocan. Akajim, la tercera fortaleza, no es mencionada por la crónica hasta el año 7315. Su historia está muy unida a la de Akakor. Nuestra capital está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países llamados Perú y Brasil. Está protegida en 3 de sus lados por escarpadas rocas. Al este, una llanura gradualmente descendente llega hasta la inmensidad de las lianas de la región de los grandes bosques. Toda la ciudad está rodeada por una gran muralla de piedra con 13 puertas. Estas son tan estrechas que únicamente permiten el acceso de las personas de una en una. La llanura del este, a su vez, está protegida por atalayas de piedra, en las que escogidos guerreros se hallan continuamente en vigilancia de los enemigos. Akakor está dispuesta en rectángulos. 2 calles principales que se cruzan dividen la ciudad en 4 partes, que corresponden a los 4 puntos universales de nuestros dioses: el gran templo del sol y una puerta de piedra tallada de un único bloque están situados sobre una gran plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente, y está decorado con imágenes simbólicas de nuestros maestros antiguos. En cada mano, una criatura divina sostiene un cetro, en cuyo extremo superior hay una cabeza de jaguar. La figura está coronada con un tocado de ornamentos animales, una extraña escritura ahí que solo puede ser interpretada por nuestros sacerdotes. Reseña la fundación de la ciudad. Todas las ciudades de piedra construidas por nuestros maestros antiguos tienen una puerta semejante. El edificio más impresionante de Akakor es el gran templo del sol. Sus paredes
exteriores están desnudas y fueron construidas con piedras artísticamente labradas. El techo está abierto de modo que los rayos del sol naciente pueden llegar hasta un espejo de oro que se remonta a los tiempos de los maestros antiguos y que está montado en la parte delantera. Figuras de piedra de tamaño natural flanquean la entrada del templo por ambos lados. Las paredes interiores están tapizadas con relieves. En una gran arca de piedra hundida en la pared delantera del templo se encuentran las primeras leyes escritas de nuestros maestros antiguos. Cerca del gran templo del sol se hallan los edificios para los sacerdotes y sus servidores, el palacio del príncipe y los alojamientos de los guerreros. Estos edificios son de forma rectangular y están construidos con bloques de piedra labrada. Los techos se componen de una espesa capa de hierba sostenida por pértigas de bambú. Durante el reinado de nuestros maestros antiguos, otras 26 ciudades de piedra rodeaban a Kakor. Todas ellas son mencionadas en la crónica. Los mayores eran Jumbaya y Patite, en el país llamado Solivia, Emin en las zonas bajas del Gran Río y Cadira en las montañas del país llamado Venezuela, pero todas ellas quedaron completamente destruidas por la primera gran catástrofe que ocurrió 13 años después de la partida de los dioses. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Alacere en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco sobre el Gran Lago y Manoa en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido por los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban ceremonias desconocidas por nosotros. El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas e interconectadas por columnas y más allá, sobre unas colinas creadas artificialmente, se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Radiaban una misteriosa luz que se reflejaba en las montañas nevadas. De los 3 recintos religiosos sagrados, yo tan solo he contemplado con mis propios ojos el de Salacere. Se encuentra situado sobre un afluente del Gran Río, a una distancia de unos 8 días de viaje desde la ciudad que los blancos bárbaros llaman Manaus. Sus palacios y sus templos han sido completamente cubiertos por la jungla de lianas. Únicamente la cumbre de la gran pirámide se destaca todavía por encima del bosque, cubierta por una densa maleza de matorrales y de árboles. Incluso los iniciados tienen dificultades para encontrar el lugar de la residencia de los dioses. Para los dioses, las pirámides no solo eran lugares de residencia, sino también símbolos de la vida y de la muerte. Eran un signo del sol, de la luz, de la vida. Los maestros antiguos nos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con la segunda vida. Los maestros antiguos eran seres milagrosos, conocían el futuro, les había sido revelada la verdad, eran perspicaces y de gran resolución, erigieron a Canis y a Kakor y a Kajim. Verdaderamente sus trabajos eran poderosos, como lo eran los métodos que utilizaron para crearlos, la forma como determinaron las 4 esquinas del universo y los 4 lados. Los señores del cosmos, las criaturas de los cielos y de la tierra, crearon las 4 esquinas y los 4 lados del universo. Mi pueblo huyó al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de los dioses. Tenemos 13 ciudades, profundamente ocultas en el interior de las montañas llamadas los Andes. Su plan corresponde al de la constelación de Suerta, el hogar de los padres antiguos. En el centro se sitúa Kakor inferior. La ciudad está edificada sobre una cueva gigantesca hecha por el hombre. Las casas, dispuestas en círculo y rodeadas por una muralla meramente decorativa, flanquean el gran templo del sol, que se destaca en el centro, al igual que a Kakor superior. La ciudad queda dividida por 2 calles que se cruzan, correspondiendo a las 4 esquinas de la tierra y a los 4 lados del universo. Todos los caminos corren paralelos a aquellas. El edificio más importante es el Gran Templo del Sol, cuyas torres sobresalen por encima de las residencias de los sacerdotes y de sus servidores, del palacio del príncipe, de los alojamientos de los guerreros y de las modestas casas del pueblo. En el interior del templo
ejemplo, hay 12 entradas a los túneles que unen a Kakor inferior con otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano. Los túneles son lo suficientemente grandes como para que 5 hombres puedan caminar rectos. Son necesarios varios días para llegar a cualquiera de estas ciudades desde Akakor. 12 de las ciudades están iluminadas artificialmente. La luz cambia según la posición del sol. Solamente Mu, la 13ª y la más pequeña de las ciudades, tienen unas chimeneas que llegan hasta la superficie. Un enorme espejo de plata dispersa la luz del sol sobre el conjunto de la ciudad. Todas las ciudades subterráneas están recorridas por canales que traen el agua desde las montañas. Pequeños tributarios abastecen a las construcciones y casas individuales. Las entradas desde la superficie están cuidadosamente camufladas. En casos de emergencia, las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Nada sabemos sobre la construcción de Akakor inferior. Su historia se pierde en la oscuridad del más remoto pasado. Ni siquiera los soldados alemanes que se establecieron con mi pueblo pudieron desvelar este misterio. Durante varios años midieron las instalaciones subterráneas de los dioses, exploraron el sistema de túneles y buscaron el origen del aire de respiración, pero sin ningún resultado. Nuestros maestros antiguos construyeron las residencias subterráneas de acuerdo con sus propios planes y leyes, que no nos fueron revelados. Desde las residencias subterráneas gobernaron sobre su vasto imperio, un imperio de 362 millones de personas, tal y como está escrito en la crónica de Akakor. Y los dioses gobernaron desde Akakor, gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas, lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en esas piedras. Pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas, y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo, porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Durante miles de años, las residencias subterráneas han protegido a los Uga Mongulala de sus enemigos y soportaron 2 catástrofes. Los ataques de las tribus salvajes se dispersaron ante sus puertas. En el interior, lo que queda de mi pueblo espera el avance de los blancos bárbaros que suben por el gran río en un número incontable como las hormigas. Nuestros sacerdotes han profetizado que finalmente descubrirán Akakor y que encontrarán en ella su propia imagen. Entonces el círculo se habrá cerrado.